Soy una persona que desde chico ahorra. Tuve algunas experiencias que me empezaron a hacer dar cuenta desde muy temprano que el dinero perdía poder adquisitivo con el tiempo. En mi familia, en mi círculo de amistades, estaba la idea de que invertir era una timba. Y vos sabés que me acuerdo, compré una acción de YPF, una de Coca-Cola, pasé a ver el mundo con otros ojos. Sentía bien porque veía en la economía real las empresas que yo tenía en mi portafolio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Costo Cero. Hoy nos acompaña Gabriel Martín. Gaby, muchas gracias por venir y darnos la entrevista. No, muchas gracias a vos, el placer es todo mío, gracias por la invitación. Bueno, ¿te querrías presentar? Bueno, yo soy Gabriel Martín, soy ingeniero industrial y también asesor financiero, agente productor del mercado de capitales, así que me dedico a asesorar financieramente a personas y empresas. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el mercado bursátil y cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, soy una persona que desde chico siempre le llamó la atención invertir, ¿sí? Soy una persona que desde chico ahorra y ¿sabes qué? Me parece que de chico tuve algunas experiencias que me empezaron a hacer dar cuenta desde muy temprano que el dinero perdía poder adquisitivo con el tiempo. Yo ahorraba, guardaba monedas en una alcancía, me acuerdo en el 2004, 2005, yo era muy chico, yo tengo 26 años, así que te estoy diciendo con 5 o 6 años más o menos. Ahorraba monedas de $1, recuerdo, y en el verano, cuando íbamos de vacaciones, quería comprarme cosas. Eran monedas que me daban mis papás, ¿viste? Y me daba cuenta que con el mismo dinero, de un verano para el otro, me alcanzaban menos cosas. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Claro. Como que esto costaba 300 pesos, me acuerdo, un juguete antes, y ahora no me alcanza con 300. O yo veía un precio, un verano, y digo, bueno, voy a ahorrar para comprarme el verano que viene. Iba al verano siguiente y ya no costaba más 300 pesos, ¿viste? Y de niño me iba dando cuenta de eso. Y en su momento se me puso la idea en la cabeza de, no, bueno, hay que comprar dólares porque el dólar era lo que mantenía su poder de compra en el tiempo. Entonces yo siempre quería comprar dólares. Y en ese momento era bastante complicado comprar dólares, había cepo y demás, no se podía. Y siempre tuve esa idea de, bueno, hay que comprar dólares, no conviene tener pesos, porque también de chico tenía pocas alternativas de inversión con los pesos. Claro. Fue hasta el 2017, 18, ya cuando cumplí 18 años, después de abrirme mi primer cuenta bancaria, hacer mi primer plazo fijo, cuando empecé a interiorizarme y a tener un primer acercamiento con los instrumentos de inversión. Pero en un momento me planteé y dije, che, ¿y qué hace la gente en Estados Unidos, ponele, que gana en dólares? O sea, si yo estoy ahorrando para con mis pesos comprar dólares, porque el dólar sube con el tiempo, ¿qué hace la gente que gana en dólares? Digamos que el dólar es su moneda con la que van al supermercado a comprar todos los días. ¿Qué hace esa gente con los dólares, no? Tal cual. Y ahí fue cuando empecé a ver que existían las acciones, que existían los commodities, los índices y un montón de instrumentos. Realmente el mercado de valores es súper amplio, hay muchísimas alternativas de inversión para distintos riesgos, ¿no? Porque también en mi familia, en mi círculo de amistades, estaba la idea de que invertir era una timba. Invertir es una timba, invertir es estar metido en algo raro, ¿viste? Vos invertís en bolsa, ¿en qué andás metido? Claro. ¿O qué tipo de experto de economía sos? Y de hecho nunca me animé a empezar a invertir por eso, ¿viste? Tenía esa idea en la cabeza, que invertir era algo muy complejo, ¿viste? Un tipo que invierte en bolsa era como decirte, no sé, un tipo que programa una página web. Claro. Una cosa que es para expertos y que si no estás metido en el tema es algo que no podés hacer. Claro. Hasta que compré mi primera acción, me acuerdo, me abrí una cuenta comitente en un broker. Me acuerdo, me compré una acción de YPF. Y dije, ¿esto es comprar una acción? Claro. Súper sencillo, nunca me imaginé que comprar una acción iba a ser algo tan fácil. Y dije, no, esto es algo que no puede ser que siga existiendo esa idea de que comprar una acción es una cosa tan compleja. Y bueno, empecé a charlar con gente en grupos, me acuerdo en ese momento en grupos de Facebook. En la pandemia se activó mucho más, 2020, había mucha más gente hablando en redes y demás. Y entré a distintos grupos en WhatsApp, me acuerdo que eran como comunidades que hablaban de inversiones.
Y bueno, en un momento gente de esas comunidades me dijo, che, deberías hacerte un canal de YouTube para hablar sobre estos temas. Y bueno, en octubre de 2020 abrí el canal de YouTube con el objetivo de hablar de inversiones, de hablar de la bolsa, de hablar de cosas que se pueden hacer, tanto con los pesos como con los dólares, y tratar de acercar un mundo que tiene un estereotipo de ser súper complejo, Claro. y llevarlo a tierra, a una persona común y corriente que no tiene conocimientos profundos de economía ni conocimientos profundos de inversiones, Claro. que tranquilamente puede estar comprando una acción de una compañía que usa, que le gusta, invirtiendo en ella, formando parte de esa empresa, haciendo 3 clics. Es muy sencillo, y más hoy en día, Claro. porque antes la bolsa, viste, era súper sofisticado, se operaba por teléfono, tenías que tener un operador de bolsa que ejecutara las órdenes por vos. Era algo muy, muy complejo. Hoy en día te descargas una aplicación, es como abrirte una cuenta de una billetera virtual. Igual. Y en pocos pasos podés estar invirtiendo en la bolsa, algo que siempre pensé que era tan complicado. Y cuando me di cuenta que era sencillo, decidí abrir el canal de YouTube para tratar de acercarle a la gente común ese mundo Claro. tan complejo. Y cuando compraste esta primera acción YPF, ¿lo hiciste porque conocías la empresa o hiciste como tu primer análisis? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? No, la verdad que la primera acción que compré, agarré, me metí, vi las empresas que habían, dije, mira, YPF, esta me suena, y la compré. Bien. Cero análisis. Bien. Está mal eso, ¿viste? Claro. Siempre es importante hacer una pequeña investigación al menos de la empresa antes de comprar, ¿no? Pero en su momento las primeras compras que yo hice fueron así, chusmeando, Claro. ¿viste? Con poca plata. Compraba, veía. Y vos sabés que me acuerdo, compré una acción de YPF, una de Coca-Cola, y pasé a ver el mundo con otros ojos, ¿viste? Sí. Iba a la estación de servicio y decía, yo tengo acciones de esta empresa. Claro. Yo tenía 2 mangos en la empresa, Sí. pero no, tengo acciones de esta empresa. Veía los camiones de Coca-Cola ahí repartiendo, camiones que en mi vida me había dado cuenta que estaban ahí en la calle, nunca Claro. les prestaba atención, pero ahora los veía y decía, yo tengo una acción de Una acción Coca-Cola. de- Y me sentía Qué bien, grande. porque veía en la economía real las empresas que yo tenía en mi portafolio, que había comprado, unos pesos que tenía. Pero me emocionaba ver eso, ¿no? Claro. Sentirme parte de esas empresas que día a día yo veía, consumía. Y después, bueno, me empecé a profesionalizar más en el tema, para hacerme asesor financiero, para estudiar mejor modelos de negocios. Bueno, hoy en día me dedico profesionalmente a eso, pero en su momento cuando arranqué era comprar las empresas que más me gustaban, me llamaban la atención. Bien. ¿Y me podrías contar un poco más sobre eso? ¿Cómo empezaste a entender el mercado? ¿Cómo analizaste? ¿De dónde aprendiste? Bueno, mira, en verdad yo creo que parte de mi carrera universitaria me dio ciertas herramientas para poder entender mejor cómo funciona una compañía por dentro. En ingeniería industrial analizamos proyectos de inversión, entendemos el funcionamiento operativo de empresas internas, sobre todo las que son productivas. Parte de eso también me ayudó a entender cómo funcionan por dentro empresas, cadenas de suministro y demás. Pero después aprendí a analizar fundamentales de compañías, aspectos del negocio como Bien. tal, para ver la salud financiera de la empresa. Ok. Y también a analizar tendencias de precios, ver los gráficos. Hay muchos indicadores, herramientas que viendo cómo evoluciona el precio en el tiempo te pueden ayudar a estimar y hacer proyecciones a futuro. Quizás entrar en detalle con cuestiones técnicas para personas que no son del palo sea medio confuso. La idea no sería ir por ese lado, pero sí hay distintos tipos de análisis que uno puede hacer Bien. a la hora de tomar decisiones de inversión. Si queremos comprar o no una compañía. Una, por un lado, es ver cómo está su modelo de negocios, cómo vienen sus ingresos, si están creciendo los ingresos o no, de esos ingresos cuánto le queda de ganancia a la empresa. Bien. Ver cómo está su deuda, si la deuda es controlable, porque todas las empresas tienen deuda, ¿no? Pero ver si la deuda se puede controlar con los ingresos y los beneficios que la empresa genera, o si es una deuda que es muy elevada. Ver ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, también se analiza cómo va evolucionando el precio de la acción en el tiempo. Y se encuentran niveles donde el precio suele reaccionar a la alza, niveles donde el precio suele reaccionar a la baja. Ese es otro tipo de análisis.
separado de lo que es el negocio de la empresa, sino más bien enfocado en lo que hace específicamente el precio de la acción. Claro, cómo lo ve el mercado y cómo se va comportando. Mira, Gaby, ¿cómo fue que una vez que empezaste a interiorizarte en este tema de las inversiones, cómo sobrellevaste esto de empezar a aprender esto que te gustaba, la facu, tu vida social? ¿Cómo fue que te pudiste organizar para poder sobrellevar todo? Mira, la realidad es que yo empecé a aprender bastante de inversiones antes de que empiece la pandemia. Y yo empecé la facultad en 2020 con la pandemia. En ese momento la verdad es que había poco para hacer. Estábamos todos encerrados en nuestras casas. Me levantaba en la mañana temprano a estudiar. Almorzaba. Después me ponía un poco a ver el tema de las acciones. Porque el mercado acá en Argentina cierra a las 5 de la tarde. Entonces por ahí cerraba el mercado. No podías ir al gimnasio. No te podías juntar con amigos. No había realmente mucho para hacer. Claro. Así que me ponía a estudiar después de que cerraba el mercado. Pero cuando el mercado estaba abierto me gustaba mirar cómo venían las empresas que tenían cartera, las analizaba y demás. Después cuando la pandemia fue terminando el tema de la cuarentena y demás, empecé a cursar presencial, ¿no? Claro. Cursando presencial ya tenías otros tiempos, ya habían bastantes más cosas que tenía que hacer, pero soy una persona muy organizada, me gusta mucho la rutina y algo que me gusta del mercado es el tema de los horarios. Horario de apertura, horario de cierre, el mercado abre a las 10:30 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde, fuera de ese horario, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente hábil, el mercado no opera. Entonces eso a mí me permite organizarme con los tiempos y decir, bueno, en la mañana hago determinada actividad, después puedo almorzar en tal horario, puedo analizar mis inversiones o dar las recomendaciones de inversión a mis clientes a partir del mediodía. Claro. Y a las 5 de la tarde, cuando el mercado cierra, puedo hacer otras actividades, puedo ir al gimnasio, lo que sea que necesite hacer, estudiar. Y eso me gusta mucho, particularmente el mercado de valores, ¿no? Porque hay un montón de instrumentos de inversión, criptomonedas, futuros, opciones, un montón de instrumentos que operan todo el día. Y a mí no me gusta tanto operar eso, prefiero el mercado tradicional que tiene un horario de apertura y un horario de cierre. Eso me permite también organizarme mejor con mis demás actividades. Claro. Y bueno, me voy un poco atrás cuando nos contabas que empezaste con el tema del canal de YouTube y ahí empezaste a enseñar o a mostrar un poco lo que te gustaba, que se convirtió de a poco en una pasión, ¿no? ¿Cómo arrancaste tu emprendimiento? ¿Cómo empezaste a mostrarlo? Digamos, ¿en qué momento te diste cuenta que podía ser un servicio rentable? Mira, yo cuando empecé el canal de YouTube ahí por 2020, la verdad es que nunca pensé que de eso iba a surgir un trabajo formal. En su momento cuando lo subí, lo creé al canal, lo que hacía era contar lo que veía. Como si... Me acuerdo en ese momento tenía un grupo con 4 amigos y hablábamos de economía, de inversiones, de che, pasó esto, ¿no? Tal empresa hizo esto. Y dije, bueno, me hago el canal de YouTube para mostrarle a quienes les interese eso. Yo digo, ¿a quién le va a interesar el tema de inversiones? Es un tema que no es muy común. O sea, vos vas por la calle preguntándole a la gente si invierte en bolsa y te vas a encontrar algún. Somos locos sueltos los que invertimos en bolsa, ¿no? No es algo que hace todo el mundo. Entonces, nunca pensé que iba a crecer demasiado. Dije, bueno, me pedían la gente en los grupos, estos de Facebook y demás, che, hacete un canal, compartí esto, porque yo les compartía análisis, ¿viste? Y me decían, che, están buenos, hacete un canal para mostrarlos. Bueno, entonces me hice el canal para compartirlo, ¿viste? De hecho, ese canal estuvo un par de años sin ni siquiera monetizar, sin generar ingresos, nada. Con muy pocos suscriptores. Después se empezó a poner más de moda el tema de las inversiones. Por 2023, 24, 25. De hecho, empezó a crecer mucho el porcentaje de la población argentina que invierte. Empezaron a abrirse muchas más cuentas en las plataformas de inversión, en los brokers. Se empezaron a abrir más cuentas para operar. Y bueno, ahí también empezó a crecer un poco más esto. Me hice asesor. Hoy tengo clientes que asesoro para tomar decisiones de inversión según sus objetivos en distintas plataformas. Pero fue un proceso, te diría, bastante lento, porque hoy hace ya 6 años que estoy con el canal de YouTube. Claro. Te diría que el crecimiento más fuerte estuvo en los últimos 3 años particularmente. Bien. Pero la verdad es que esa primera etapa que tuvo este proceso
que fueron esos 3 primeros años donde la realidad es que no daba ningún tipo de fruto económico significativo. Fue un momento donde me motivaba mucho el hecho de compartir algo que me gustaba. Bien. Me gustaban las inversiones, analizaba las empresas porque me entretenía, era tipo una especie de hobby. Yo tenía tiempo libre y me ponía a hacer eso porque me gustaba, me daban ganas de hacerlo. Claro. Entonces durante todo ese tiempo lo que me impulsaba a decir, ok, voy a hacer esto, no era buscar una ganancia económica, sino decir, bueno, quiero compartir esto que me entretiene, que me gusta, ¿no? Tal fue así que, por ejemplo, en 2022 estuve durante muchos meses sin subir ningún video, ¿viste? Porque si subía un video, no lo subía, venía algún suscriptor o no, la verdad es que no me preocupaba demasiado. Claro. Era una actividad... Un hobby. Un hobby, una actividad recreativa. Cuando tenía que estudiar en la facultad, lo dejaba más de lado. Cuando tenía que... cualquier otra cosa importante en el medio, podía dejar de hacerlo. Claro. Desde 2023, 2024, fue cuando ya empecé a subir contenido en YouTube un poco más constante, digamos. Bien. Todas las semanas. Bueno, hoy en día, por ejemplo, subo videos 3 veces por semana, todas las semanas. Si tengo que irme de viaje, lo que sea, me voy con la cámara, con las luces, todo, para poder seguir con eso, porque hoy, bueno, me dedico a eso. Claro. Pero hace unos años atrás, ¿verdad? Estaba más enfocado con la facu, quería terminar de recibirme. Y el tema de las inversiones, si bien era algo que me gustaba mucho y lo hacía, era más una cuestión de entretenimiento para mí, y me gustaba, realmente lo disfrutaba, y como lo disfrutaba lo seguía haciendo. No, yo creo que si no me hubiera gustado el tema de las inversiones, si no fuera realmente algo que me apasiona, que me divierte, probablemente lo hubiera dejado de hacer, porque tampoco era algo que me estaba atando por el lado de los ingresos, ¿me entiendes? Claro, tal cual. El canal de YouTube era pequeño, no generaba casi ingresos, entonces lo tenía más que nada como algo recreativo. Bien. Y en esos primeros inicios, tu entorno, ¿cómo sentís que se lo tomó? ¿Te veían como raro? ¿Viste que antes tal vez era más extraño que alguien subiera contenido? Hoy en día está mucho más normalizado, pero ¿tuviste alguna situación de que te tiraron algún comentario negativo? ¿Pensaste en dejarlo por eso o no? Mirá, siempre aparecen comentarios negativos, siempre van a haber personas que están a favor o en contra de lo que vos haces. Sí, por ahí, no sé, me pasaba que subía un video y lo compartía en los grupos de la facultad, ¿viste? Y me decía alguno, che, ¿cómo va a mandar eso? Nada que ver, ¿viste? Sí. Y le digo, mirá, qué sé yo, estoy haciendo eso, lo comparto porque me gusta, ¿viste? Como si alguien manda su emprendimiento de venta de alguna manualidad, que lo haga, ¿viste? Se está compartiendo, si te gusta, si te interesa, metete, si no te interesa, no te metas, ¿viste? Claro. Nunca tuve un comentario así agresivo, muy negativo. La verdad es que siempre, a ver, lo que yo hago es transmitir conocimiento, enseñar, acercar el mundo de las inversiones. No me meto con temas que son polémicos, que pueden generar discusiones fuertes o personas que estén muy en contra de algo que diga. Lo que digo es siempre muy objetivo. A esta empresa le pasó tal cosa, está de esta manera. Y en general hay muchas personas que están muy agradecidas por eso. Veo que la comunidad de YouTube me aprecia mucho y eso me pone muy contento. Leo muchos comentarios positivos, gente que me dice, che, me ayudaste con esto, gracias a vos empecé a invertir, che, qué bueno este análisis. Y la verdad es que no han habido comentarios negativos fuertes. Sí, por ahí gente que les compartía y capaz ni lo miraban, ¿viste? Ese tipo de cosas que está bien, porque no todo el mundo le interesa el tema de las inversiones. Está bien. Pero bueno, a mí me gustaba y lo hacía tal cual, para divertirme. Bien. Y cuando empezaste con el emprendimiento, empezaste a ofrecer tu servicio, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cuál fue el servicio que empezaste a ofrecer? Y hoy en día, ¿qué es lo que ofreces? Bueno, en su momento cuando empecé, había muchas personas que querían aprender a invertir y daba clases. Recuerdo que en ese momento daba clases personalizadas a cada persona por separado. La verdad es que conforme empezó a crecer el canal y demás,
por una cuestión de tiempos ya no pude seguir atendiendo a todas las personas de esa manera. A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir lo que veo. Disfruto mucho enseñar, pero bueno, por una cuestión de tiempo y capacidad no podía enseñarle a todos. Entonces empecé a cambiar la dinámica, grabé algunos cursos que tengo en mi página web. Después empecé a hacer los vivos directamente en YouTube, donde daba explicaciones o análisis para todos, ¿viste? Después empezamos con una dinámica de grupos en WhatsApp, donde las personas pagaban un pase mensual para estar ahí, donde yo les decía las acciones que compraba, que vendía, les daba recomendaciones concretas de inversión. Bien. Bueno, fue mutando con el tiempo esa dinámica. Hoy en día estoy como asesor en muchos brokers, que eso no tiene un costo adicional, porque el broker, cuando vos operás, te cobra una comisión por operar, que no es muy grande, es pequeña, menos del 1%, y cuando operás, al asesor le pagan una parte de esa comisión. Son distintas formas en las que podés tener un asesor, dependiendo, no soy el único asesor que existe, hay un montón de asesores que vos podés contactar para que te guíen en tu proceso de inversión. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su visión a la hora de dar recomendaciones de inversión y demás. Está bueno que cada persona por ahí elija ese asesor con el que tiene más fidelidad, con el que se sienta más identificado, ¿no? Que tenga más afinidad, que diga, che, me gusta la onda de este analista, me gusta cómo encara los análisis, me gusta cómo ve el mercado, coincido con su visión, siento que me puede dar una mano, ¿viste? No, yo, por ejemplo, yo no siento que pueda ayudar a cualquier persona. O sea, hay personas que tal vez mi forma de invertir, mi forma de analizar, mi forma de encarar las inversiones, tal vez no le sirva. Quizás necesita un inversor que tenga otra visión, un inversor que esté más alineado con otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Esto es como si fueras a un gimnasio y tenés un entrenador. Puede un entrenador ser muy bueno, otro entrenador también ser muy bueno, pero quizás a vos te gusta más cómo te entrena uno de esos entrenadores. La forma. Tal cual. La forma, ¿no? Es simplemente encontrar un asesor que a vos te guste, como las recomendaciones que te da, ¿no? Y bueno, los resultados que obtenés a raíz de eso. Tal cual. Bueno, yo personalmente te sigo y veo una serie que me interesa mucho, que es donde vos invertís todos los meses $200 para tu jubilación. Es una serie que voy siguiendo mes a mes y la verdad que me parece interesante. Me gustaría que nos comentes qué fue lo que te motivó a hacerla y qué buscas enseñarle a la gente con eso. Bueno, esa serie te diría que es de las más importantes en mi canal, en mi marca personal. En YouTube yo invierto todos los meses $200 en bolsa. La idea de eso es en un futuro poderme jubilar. ¿Qué pasa? Las jubilaciones no alcanzan para nada. Eso pasa hoy y el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Y hace décadas que las jubilaciones no alcanzan y en el futuro va a seguir siendo igual. Nunca las jubilaciones alcanzaron para nada, para poco y nada, es la realidad. ¿Y qué pasa? En Argentina vos tenés un sistema jubilatorio que es de reparto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vos pagás tus aportes y esos aportes se utilizan para pagar las jubilaciones de quienes actualmente están jubilados, ¿sí? Con lo cual tus aportes no te garantizan a vos en el futuro una jubilación. Vas a depender de que nuevos trabajadores paguen sus aportes para vos poderte jubilar. El problema es, primero, que ese sistema no funciona como está actualmente porque las jubilaciones no alcanzan. Por otro lado, porque las personas viven cada vez más años, por suerte, pero eso hace que con el tiempo cada vez tengamos más jubilados. Y si tenemos la misma cantidad de aportes, se reparte entre más jubilados, personas que tienen una expectativa de vida mayor, viven más tiempo, tenemos más jubilados, se complica más la situación. A esto le sumemos que también cada vez nacen menos personas. Cada vez tenemos menos nacimientos, nacen menos niños, los jardines de infantes están en crisis, no hay niños, nace muy poca gente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Van a haber menos trabajadores, con lo cual suma mayor cantidad de jubilados, menos aportes. La única solución es que suban la edad de jubilación, bastante. Y como no me gustaría que eso me pase, dije, bueno, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo en el medio. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, invertir en bolsa es uno de los mecanismos que mejor funcionaron históricamente para generar riqueza. Las empresas crecen porque tienen un modelo de negocio productivo que genera ganancias reales, ¿no? Por supuesto que después hay que empezar a ver de qué empresa estamos hablando concretamente, pero las empresas toman recursos, capital, tienen un proceso productivo que genera valor, venden un producto, ese producto vale más, las empresas ganan plata en el medio y con esa plata pagan dividendos, recompran sus propias acciones, lo cual tiende a hacer que las acciones suban más. Cuando hay inflación en dólares, por ejemplo, los productos que las empresas venden valen más dólares, con lo cual las empresas también facturan más. Las empresas crecen a largo plazo porque tienen una actividad productiva que genera un valor real. Claro. Por eso a veces me preguntan, che, pero ¿cómo sabes que el mercado va a crecer a largo plazo? Porque las empresas trabajan todos los días para que eso pase. Claro, ¿sí? tal cual. Entonces, si invertimos en acciones, diversas acciones, podemos tener un crecimiento real de nuestro patrimonio conforme pasa el tiempo. Bueno, claro. ¿Cuál es la idea de esa serie? Yo puse $200, pero hay personas que pueden invertir menos, hay personas que pueden invertir más. Yo puse el ejemplo de $200 porque me pareció un monto coherente, un monto que te puedes permitir ahorrar si te esforzás. Y mostrar también cómo no solo el hecho de ahorrar a largo plazo puede generar grandes cambios, sino también el hecho de que generar ese interés por invertir el dinero en vez de dejarlo quieto hace que cada vez tengas más capital, ¿no? Por ejemplo, si una persona ahorra $200 por mes durante 10 meses, va a tener $2.000. Pero si decide invertirlos durante todo ese tiempo, puede tener mucho más. Y conforme pasa el tiempo, la diferencia entre lo que hubieras tenido si decidís invertir y si solo guardás los dólares en una caja, empieza a ser cada vez más grande. Bueno, Claro. en esa serie voy mostrando eso, ¿no? Y el objetivo es eso, mostrarle a la gente que invertir es fácil y mostrarle un resultado real con una cartera de inversiones que yo personalmente estoy llevando adelante y que compro todos los meses $200. El mercado sube, compro $200. El mercado baja, compro $200. Les muestro qué empresas compro y todos los meses les voy mostrando, miren cómo va evolucionando este portafolio. Claro. Y si tuvieras que recomendarle o explicarle, más que nada a alguien que nunca ha tenido un acercamiento al mercado bursátil, resumidamente, ¿de qué se trata y qué consejo le podrías dar para ordenar sus finanzas y comenzar a invertir? Bueno, mirá, en el mercado vos tenés un montón de instrumentos de inversión, ¿sí? Por ejemplo, las acciones son partes de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿quién es el dueño de Coca-Cola? Y el dueño de Coca-Cola son sus accionistas, son las personas que son dueñas de las acciones, ¿bien? Cada acción es como una pequeña parte, como si fuera una porción de una tarta, una pequeña porción es una acción, ¿no? Está dividida en millones de acciones. Claro. Entonces, vos podés ser dueño de una pequeña parte, por más que sea ínfima. Desde pocos dólares ya podés comprar una acción y empezar a ser dueño, literalmente, o sea, dueño Claro. de una pequeña parte. Elon Musk es un accionista que tiene muchas acciones de Tesla. Bueno, las mismas acciones que él tiene las podés comprar vos. Por supuesto que él tiene muchísimas. Claro, obviamente. Pero vos podés comprar las mismas. O sea, tenés una pequeña participación, sos dueño de una pequeña parte de una empresa. Literalmente así tal cual. Y como dueño tenés distintos derechos, ¿no? Por ejemplo, a cobrar parte de las ganancias, que son lo que la empresa decide pagar en forma de dividendos. ¿Sí? Participar del crecimiento del valor de sus acciones, ¿no? Si las acciones suben de precio, vos también vas a crecer tu patrimonio. Ese es un tipo de instrumento de inversión. Después tenemos otros tipos de instrumentos, como los títulos de deuda, ¿no? Un bono, ya sea de un estado, de un gobierno, o de una acción, o una misma empresa. Una empresa puede emitir un título de deuda donde se compromete a vos a pagarte una cierta cantidad de plata en el futuro. Bien. Y vos podés comprar hoy ese instrumento que a vos te va a pagar, por ejemplo, $100 en 2 años y vos hoy lo comprás por 95, ¿no? O 90. Yo vas a cobrar más en el futuro y esa es tu ganancia. Bien. Ese tipo de instrumentos tienen un rendimiento que está garantizado por la empresa o por el gobierno, pero no es como una acción donde pueden subir o bajar indefinidamente, sino que ya es algo de renta fija. Bien. Hay instrumentos de renta fija en dólares, en pesos, hay instrumentos de renta fija que ajustan por inflación.
Bueno, después dentro de las acciones tenemos un montón de variedad, acciones de empresas tecnológicas que son un poco más volátiles, empresas de consumo un poco más conservadoras. Bueno, y después tenemos un montón de instrumentos que por ahí son más riesgosos. Tenemos commodities, se puede invertir en oro, por ejemplo, a través de la bolsa. No hace falta que compres un lingote físico. Claro. Puedes invertir en oro y ganar si el precio del oro sube. Directamente comprando un instrumento que es el oro cotizando en la bolsa. Claro. Hay un montón de instrumentos. Yo creo que lo ideal para alguien que quiere empezar a invertir, primero es estudiar, entender cómo funciona el mercado, qué tipos de instrumentos hay, elegir un asesor financiero que pueda guiarlos, ¿sí? Porque a veces la realidad es que no todos nos dedicamos a la bolsa y cada uno tiene sus propias actividades, cosas a las que se dedica. Entonces no todos tenemos tiempo de ponernos a analizar una empresa, de hacer un montón de cosas para invertir. Al final termina siendo la bolsa eso tan complejo que todo el mundo piensa. Pero a veces podés tener un asesor que te ayude, que te guíe, que te diga: te conviene comprar esto, te conviene comprar aquello, te conviene invertir en esto hoy, según tu perfil. El asesor habla con vos, entiende cuál es tu perfil de inversión, cuáles son tus objetivos y te recomienda instrumentos para que inviertas, ¿sí? Yo siempre recomiendo no operar en los bancos, porque los bancos suelen tener comisiones más altas y terminan teniendo un abanico de instrumentos que está mucho más reducido que en los brokers de bolsa, ¿no? Que son las plataformas en las que yo suelo operar. Bien. Pero, ¿qué más me habías preguntado? Bueno, he explicado una vez esto para más o menos que la gente entienda lo que es. Una persona que quiera o que tenga tal vez un perfil moderado y quiere empezar a invertir y tal vez no tiene ordenadas sus finanzas, ¿qué recomendás vos que pueda hacer para acomodarse? Bueno, acá hay una parte que es fundamental y me pasa muchas veces porque hay gente que piensa que el mercado es un lugar donde uno puede ir a conseguir dinero, ¿no? Por ahí me dicen: che, mirá, estoy complicado, no llego a fin de mes, necesito invertir para llegar mejor a fin de mes. La realidad es que es totalmente al revés. El mercado es un lugar que puede potenciar tus ahorros, ¿sí? Donde vos podés, el dinero que te sobró, que lo pudiste separar, que lo pudiste ahorrar, usarlo para invertir y que con el tiempo crezca. Para poder invertir necesitamos tener ahorros. Para poder ahorrar necesitamos tener un superávit. Necesitamos poder ganar más de lo que gastamos. Claro. Y para eso tenemos que tener ordenadas nuestras finanzas personales. Ese es el paso cero, digamos. Bien. Tener ordenadas tus finanzas personales, tener una fuente de ingresos aparte del mercado. El mercado no tiene que ser una fuente de ingresos. El mercado tiene que ser un lugar donde tus ahorros los puedas potenciar. Entonces, vos tenés tu trabajo, tenés tu fuente de ingresos, lográs tener un ahorro, lográs tener ese capital y, bueno, che, ¿qué hacemos para que no pierda poder adquisitivo con el tiempo? Compro dólares a un plazo fijo, compro acciones. Bueno, necesitamos eso primero, ¿no? Entonces la clave es tener tus finanzas personales ordenadas, tus deudas controladas, tener una fuente de ingresos, que eso es fundamental, y no pretender ir al mercado a buscar esa fuente de ingresos, porque el mercado no funciona de esa manera. Bien. Por supuesto que uno puede vivir de las inversiones en un futuro si tiene un capital, una cartera lo suficientemente grande como para que, por ejemplo, lo que te pagan las empresas por ser dueño de sus acciones, ese dividendo, que es dinero que la empresa paga por ser dueño de esas acciones, te permita, por ejemplo, cubrir tus gastos mensuales. Ahí ya podrías vivir de la bolsa, pero para poder lograr eso, que la empresa nos pague dinero que nos permita cubrir nuestros gastos, el capital que tenemos que tener es significativamente grande. Por eso es que, en principio, la bolsa no tiene que ser un lugar donde la gente busque una fuente de ingresos, sino un lugar al que ir una vez que ya tenemos nuestra fuente de ingresos, nuestros ahorros. Tal cual. Para potenciar. Buscamos que crezca con el tiempo. Bien. Bueno, para ir cerrando, sí me gustaría que puedas recomendar algún libro que hayas leído que te haya dejado algún tipo de enseñanza que consideres que puede ser bueno. Mira, hay muchos libros, depende qué busques con las inversiones, ¿no? Porque hay libros de finanzas personales, hay libros ya más específicamente sobre análisis, que uno le puede ayudar a saber cómo analizar una empresa, ¿no? Por ejemplo, para analizar gráficos hay uno muy interesante que se llama Análisis técnico de los mercados financieros, de John Murphy. Ahí se explica cómo
analizar compañías mirando el gráfico, cómo Bien. identificar tendencias y proyectar hacia dónde puede ir el precio. Esa es una de las ramas más específicas de las inversiones, ¿no? Después hay uno, por ejemplo, que se llama El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Ese es un libro que nos ayuda a entender mejor modelos de negocios, encontrar compañías y estudiarlas más por el lado interno, por el lado de sus números financieros, no Bien. por lo que hace el gráfico, sino por cómo está la empresa, ¿sí? También muy técnico en el sentido de lo vas a leer si querés específicamente aprender a analizar empresas, ¿no? Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch también está bueno. El arte de hacer dinero de Mario Borghino también está bueno. La realidad es que hay muchísimos libros de inversiones. Ninguno te va a enseñar todo lo que tenés que saber a la hora de invertir. Bien. La realidad es que muchas veces también conviene animarse a empezar a invertir aunque sea con poquito. No es necesario que te leas todos los libros para comprar tu primera acción. Empezás con unos pesos que tenés ahí dando vueltas, compras una acción, ves cómo se mueve, cómo sube, cómo baja. Empezás a experimentar el mercado en carne propia. Claro. Porque yo puedo leerme todos los libros de natación, pero hasta que no me meto a la pileta no voy a saber nadar. Yo puedo saber todas las técnicas, me estudié todo. Todos los libros de natación los leí. Después me meto al agua y me ahogo. ¿Me entendés? Tengo que meterme, tocar el agua, flotar. Mientras voy estudiando y voy aprendiendo, hago las primeras braceadas. Y llega un momento en el que ya nadás bien. Tal cual. Pero si no tenés nada de práctica, la teoría sola no te va a aportar eso. Porque vos cuando estás invirtiendo, empezás a tener un montón de emociones. Ves el mercado subir, ves el mercado bajar, aparecen noticias. Tal cual. Todas esas cosas que uno siente como inversor, no te las va a poder transmitir un libro. Claro. Recomiendo mucho la práctica. Yo creo que es más importante. A ver, por supuesto que no hay que invertir Obvio. sin tener ningún conocimiento, porque si no, sí estás timbeando la guita. Pero es importante animarse a empezar a invertir, aunque sea con poquito, comprar una acción, ver cómo se mueve, comprar un bono, comprar una letra. Por ejemplo, las letras son instrumentos de renta fija en pesos, ¿no? Yo puedo comprar una letra que me paga el mes que viene y me paga más que el plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay hasta instrumentos. Te digo, el plazo fijo es un instrumento que muchas veces compra gente que no sabe de las inversiones, porque el banco agarra esa plata, se da vuelta y está comprando un instrumento de inversión que le paga más de lo que a vos te va a pagar. Claro. Billeteras virtuales, que uno deja los pesos a ir rindiendo, toman ese dinero y lo invierten en el mercado, en instrumentos de renta fija, para darte esos rendimientos. Perdón, te quería cortar para aclarar. Renta fija es con un porcentaje fijo de rendimiento, Claro, y renta variable puede variar. La renta fija son instrumentos que nosotros sabemos cuánto nos van a pagar en el futuro. Esto que te decía, una empresa pide dinero prestado y te vende un instrumento donde se compromete a pagarte a vos en el futuro una cierta cantidad. Vos sabés esa cantidad cuánto es, vos sabés cuánto te va a pagar. Claro. Si vos compras una acción de esa misma empresa, la empresa no te promete cuánto va a valer esa acción en el futuro. Vos te estás asociando con la empresa, vos estás asumiendo los riesgos junto con la empresa. Claro. A la empresa le puede ir mejor, le puede ir peor. Ese riesgo lo asume el inversor. Pero cuando vos compras un instrumento de renta fija, vos tenés ese escenario Seguridad. un poco más claro. Claro, exacto. Entonces, a lo que quería ir para redondear esta idea de los tipos de instrumentos de inversión y demás que hay, empezar a invertir y empezar a experimentarlos en carne propia está muy bueno, porque en el mercado la práctica te enseña mucho también. Teniendo la teoría básica, sabiendo más o menos qué estás comprando, qué estás vendiendo, qué estás operando, qué tipo de instrumento estás colocando tu dinero, empezando a invertir, dando ese paso de empezar a invertir los primeros pesos, los primeros dólares, yo creo que es lo más importante. Tal cual. Bueno, Gaby, me encantó la entrevista. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista y, bueno, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me pueden buscar en YouTube como Gabriel Martín o en Instagram, Gabriel Martín-YT. Bien. Ahí subo mucho contenido para inversiones, quienes por ahí estén interesados en aprender a invertir. Hago vivos lunes, miércoles y viernes en YouTube, así que se pueden sumar algunos, pueden hacer consultas por ahí en Instagram, me hacen preguntas, las respondo en los videos. Y bueno, tengo una página web que es gabrielmartin.yt.
Ahí tenemos muchas herramientas para inversores, cursos. Hay un curso de finanzas personales que es gratis ahí en la página. Ajá, mira. En gabrielmartin.yt hay un curso de finanzas personales gratuito. Puedes entrar, verlo. Ahí enseño, por ejemplo, cómo la importancia de hacerte un fondo de emergencia, de cómo repartir tus ahorros, uso de tarjeta de crédito. Está bastante bueno. Bien. Por ahí para arrancar, Ajá. porque como les decía, para poder invertir hace falta ahorrar, y para poder ahorrar tenés que tener finanzas personales ordenadas. Así que ese de finanzas personales gratis está genial, y justamente es gratis para que no necesites gastar dinero en hacerlo. Alguien que quiere ordenar sus finanzas personales, es importante que no tenga por lo menos que hacer un gasto para Tal eso, cual. ¿no? Sí, lo van a encontrar acá abajo al link para que puedan entrar y aprender a ordenar sus finanzas, que eso está muy bueno y me parece clave. Y bueno, entonces, si una persona ordena sus finanzas, ¿qué tipo de inversión recomendás? Como primera inversión, puede ser una letra para no ser tan arriesgado, digo, algún tipo de plazo fijo, para una persona Mira, que no tenga tanta experiencia. yo te diría que no hay una inversión que pueda recomendarle a todos, Tal porque cual. la realidad es que cada inversor va a tener sus propios objetivos, gustos por el riesgo. Yo quizás te digo hoy un instrumento de inversión. Si es muy conservador, algún inversor me va a decir, che, pero para ganar esto, me lo dejo en el banco y listo, ¿viste? Claro. O otro inversor me va a decir, che, pero me recomendaste un instrumento que, mirá, bajó. Y quizás no estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Entonces, depende del perfil del inversor y qué es lo que busques. Lo que sí te puedo decir es que hay de todo. ¿Querés rendimientos grandes? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo? Existe el instrumento. ¿Querés un rendimiento asegurado? Por más que sea chico. No va a pretender un rendimiento asegurado y grande. Claro. Rendimiento asegurado que va a ser moderado, pero que pueda, por ejemplo, ganarle a la inflación, tenés instrumentos. ¿Querés ganarle al plazo fijo? Tenés instrumentos. ¿Querés cubrirte contra una suba del dólar? Tenés instrumentos. ¿Querés asumir un riesgo un poco más grande? ¿Ganar más en dólares? Asumiendo el riesgo de que en algún momento pueda haber una baja en el mercado, tenés instrumentos. Hay instrumentos para todos, ¿no? Claro, todo tipo de perfil. Yo siempre digo, el mercado es como una caja de herramientas, donde hay muchísimas herramientas, todas sirven para algo, no hay herramientas inútiles, simplemente sirven para distintas cosas. Como si estamos haciendo un curso de taller y te digo, bueno, che, ¿qué herramientas le recomendás usar a la gente? Depende Claro. de qué necesites. Bien. Depende de qué necesites. Lo importante es que uno se conozca como inversor, que sepa cuál es su objetivo. Eso lo tiene que tener uno claro. ¿Qué riesgos estoy dispuesto a asumir? Bien. ¿Con qué capital voy a invertir? Este capital, ¿qué porcentaje de mi patrimonio, qué porcentaje de mis ahorros representa? Muchas veces uno cuando empieza a invertir empieza siendo conservador, invirtiendo en cosas que no conllevan riesgos grandes, porque quiere tantear el mercado, ver cómo es. Cuando es algo nuevo, algo desconocido, está bueno ser precavido, ¿no? Claro. En un principio. Entonces, por ahí suele ser más recomendable empezar con los instrumentos de renta fija, que no nos van a dar rendimientos muy grandes, pero no nos van a dar sustos en el medio, ¿no? Letras son instrumentos que nos pagan en pesos de acá a un mes y medio. Hay letras que pagan cada 2 semanas y podemos, por ejemplo, tantear un poco por ese lado saliendo de las billeteras virtuales, del plazo fijo y demás. Cuando veamos cómo funciona, por ahí nos da ganas de probar algunas otras cosas. Existen los fondos comunes de inversión, que son paquetes que tienen muchos instrumentos dentro y que hay una institución financiera que va moviendo ese capital estratégicamente con distintos objetivos. También tenemos alternativas por ese lado. Bueno, las acciones como tal, un poco más riesgoso, pero por ahí comprás un capital reducido, un poco de dinero, y vas viendo cómo se mueve, vas a ver que hay días que suben, que hay días que bajan, ves cómo va evolucionando con el tiempo, para que vos también seas consciente de qué porcentajes de ganancia, de pérdida se puede tener con cada uno de esos instrumentos. Guiarte con un asesor, sobre todo si estás comenzando, para no cometer errores, porque acá en el mercado cometer errores puede ser perder dinero. Entonces, mientras menos errores cometamos, mejor. Cada plataforma de inversión te puede dar acceso a un asesor para que vos puedas tener tus primeros pasos con seguridad y una vez que ya te sientas cómodo, invertir el dinero que estés dispuesto a invertir, ¿no? Claro. Es importante saber invertir. A veces uno piensa, hoy no quiero invertir porque no tengo plata, no me interesa, ya cuando puedo ahorrar, veo. Pero de pronto, cuando querés acordar, quizás mejora tu situación económica, tenés ahorros o
quizás te llega un dinero por cualquier cosa, una indemnización, un seguro, una herencia, lo que sea, y te encontrás en una situación donde no sabes qué hacer con ese dinero. Y si en ese momento cometés algún error financiero, puedes perder mucho, porque lo hiciste con mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces es importante saber invertir, porque en algún momento de la vida podemos necesitar hacer algo con plata, y poder al menos conocer las herramientas que existen, me parece que es fundamental. Claro, tal cual. Coincido con vos, Gaby. Muchísimas gracias, la verdad. Impecable la entrevista. Me encantó y siento que a la gente le va a servir muchísimo. Y bueno, obviamente van a encontrar abajo en la descripción todos tus datos para poder encontrarte y bueno, asesorarse con vos en el caso de querer hacerlo. Bueno, muchas gracias. Está muy bueno esto y este tipo de charlas también me parece que están muy copadas porque ayudan a que todos vean el detrás de distintos emprendedores y demás. Así que por ese lado, felicitaciones a vos también porque está muy bueno esto que estás llevando adelante. Gracias, Gaby.